No, eso no. Y que lo explico de vuelta, si no. Y sí, hacer una breve Bueno, voy explicación. a volver a explicar porque como no lo grabé, para que quede Y está grabado. Miguel ahí que ingresó nuevo. Voy a volver a explicar, ¿eh? Bueno, paso a compartir pantalla. Y bueno, estamos en el mail, ¿no? Del mail vamos a lo que es las aplicaciones de Google, que las encontramos siempre acá, arriba a la derecha. Ahí abre toda una pestaña donde están todas las aplicaciones. Nosotros necesitamos usar Classroom. Apretamos Classroom y ahí vamos a ir a lo que es el más que nos muestra arriba, unirme a clase y ahí vamos a poner el código que copiamos del chat, que es este. Le damos unirme y a mí me da error, pero bueno, a ustedes no, por ser profesor. Listo. Una vez así, entramos a esta parte y nos logueamos acá. Mirá, Facundo Poblete ya se lo vio y 8 personas más también. Bueno, ahí estamos. Bueno, nada, ahora sí los paso con Moni, que va a ser la clase. Bueno, ese es tuyo. Ahí está. Sí, ahí va. Sí, agarramos los distintos celulares. Bueno, chicos y chicas. Ahora, este es para. Ahora para sacar fotos. Bueno, nos pasamos los celulares para las fotos y para todas estas cosas. Vamos a compartir pantalla con la primer presentación. Bueno, ¿cuál es la presentación? Vamos a ver un minuto. ¿Cuál es el primer tema que nosotros vamos a llevar adelante? El primer tema que vamos a llevar adelante es escenarios de riesgo. Esto tiene un sentido, no es porque sí, sino que en verdad cuando uno va a planificar es fundamental que tenga muy claro sobre qué va a planificar. Si esto no está claro, chicos, empezamos mal desde el principio. Entonces, es importante, ahora vamos a ir viendo algunos detalles que son interesantes a tener en cuenta en el planeamiento. Ustedes están haciendo un curso que es planeamiento para emergencias. ¿Se ven grande? ¿Sí? ¿Se ven grande o se ven chiquito? ¿Cómo se ven? Ahora sí, Ahí sí. ahora Bien, sí. Sí, bien, bien. Bueno, muy bien. Cuando uno mira los escenarios, nosotros estamos pensando que las personas, que no es que estamos pensando, las personas que están participando acá son personas que están en algún municipio. Obviamente están dentro de la provincia, pero están en algún municipio. La idea de empezar cuando uno lo hace por primera vez, lo ideal es comenzar planificando en el municipio. ¿Qué es lo primero que tengo que tener en cuenta cuando yo voy a trabajar con planes? Que yo en mi municipio, ahí le vamos a poner el nombre al municipio, tengo que estudiar cuáles son los riesgos locales que yo tengo y cuál es el riesgo que tengo. Y por ahí en Salta me van a decir el riesgo que tengo es, no sé, aluvión, o me va a decir tengo incendio forestal, o me va a decir tengo sismos. Bueno, ¿cuáles son los riesgos que tiene? Y en Chubut seguramente me van a decir que además tienen grandes nevadas. Y en Mendoza tal vez me van a decir tengo el viento sonda. Y en cada lugar de Argentina me van a identificar van a estudiar sus riesgos de distintas maneras. Yo tengo el riesgo. Ahora yo tengo que pensar sobre qué tema voy a trabajar. Y vamos a suponer que yo definí que voy a trabajar sobre uno que es de origen natural, que lo tengo siempre, o puede ser uno que es de origen antrópico, o uno que es socionatural. Y ese, ¿por qué lo voy a identificar? Porque en verdad, siempre cuando yo planifico para la emergencia, comienzo de mayor a menor. O sea,
¿Cuál sería el riesgo más importante, el que me genera mayores problemas, el que es súper destructivo, que es de gran magnitud? Bueno, este lo voy a pensar en el principio. Y probablemente con ese marco todos los demás los voy a poner dentro de ese plan en distintos anexos como algo específico. Entonces, yo identifico el escenario y diseño el plan. Y ahí vamos a ir detalle por detalle. Yo después les voy a ir preguntando para que vayamos interactuando entre todos para poder ir definiendo. Cuando yo estoy pensando en los riesgos, y acá hay algunos, y habla de riesgos, no sé, por incendios, por inundación, por movimientos en masa, riesgo sísmico, tecnológico, por aglomeraciones de público, o sea, gran concentración humana, eventos de grandes concentraciones humanas. Y fíjense que plantea también el tema del cambio climático. Y acá hay uno que es muy interesante, dice riesgo por construcciones. ¿Qué pasa hoy en todos los lugares donde se crean barrios nuevos, se utiliza el pequeño espacio? Podríamos hablar en determinados lugares, de esto habla Carlos, no sé, en zonas muy puntuales, zonas de humedales que se hacen por ahí un country y han modificado todo ese ambiente. Esto pasa en muchos lugares de Argentina. Bueno, estoy pensando, ¿cuáles son los escenarios de riesgo con los cuales yo quiero trabajar? Fíjense que acá hay uno. Yo el escenario lo puedo mirar desde distintos lugares. Lo puedo mirar desde la reducción de riesgos. Yo quiero tener en cuenta este escenario para reducir riesgo desde el manejo de la crisis, o sea, el planeamiento para la emergencia, o desde la recuperación, y esto implica las acciones de rehabilitación y reconstrucción. Fíjense que este planeamiento que yo voy a decidir, obvio, si yo trabajara en la gestión integral de riesgo, tendría que hacer la planificación para todos estos aspectos, para la reducción, para el manejo de la crisis y para la recuperación. Pero ahora nos estamos ocupando específicamente del manejo de la crisis, del planeamiento para la emergencia, del planeamiento que voy a utilizar en caso de que se produzca tal emergencia. ¿Sí? Esto es importante que uno tenga en cuenta para qué momento va a utilizar ese plan. Cuando uno define el escenario de riesgo, ustedes ven el mapa de la República Argentina y ya la mayoría conoce que este es el mapa de las regiones sin agir. Esto está definido de alguna forma, podríamos decir, a través de un acto administrativo. Estas regiones se han agrupado de esta manera por voluntad de las mismas provincias que han hablado y han llegado a acuerdos a subdividirse de esta forma, considerando sus riesgos. Y podríamos decir que cuando nosotros pensamos en un escenario, estamos hablando de, esta es definición de glosario, ¿no? De la descripción entre la amenaza y la población vulnerable que ocurre en un lugar y en un momento determinado. Fíjense, yo tengo el riesgo. El riesgo es la inundación. Bueno, ahora tengo que saber, la amenaza es la inundación. ¿Hay población vulnerable que se va afectada por esa inundación? ¿Cuál es el lugar que va a afectar? ¿Y en qué momento se da esto? Es decir, esta es mayor cantidad de datos e información que yo preciso. ¿Para qué? Para definir mi escenario de riesgo. ¿Para qué me sirve saber esto? Bueno, cuando yo estudio el escenario, tengo mayor posibilidades para tomar decisiones, tanto sea para intervenir en reducción de riesgo, en revisión, en control de riesgo, en el manejo de la crisis. Para todo esto me permite el escenario tener información precisa y resolver el problema. Muchas veces las personas desconocen su escenario de riesgo. Y entonces es difícil, cuando vos desconoces cómo, no sabés cuál es la amenaza, o no tenés clara por ahí, vos conocés la amenaza y no tenés claro por ahí cuál es la vulnerabilidad. ¿De qué tipo de vulnerabilidad estamos hablando? No tenés muy claro dónde se produce. Y acá aparece, en el dónde aparece, es decir, en qué valor, cuando uno lo valoriza. Esto afecta poco, afecta mucho, genera una situación de calamidad. ¿Qué es lo que pasa? Y por otra parte,
Acá aparece la definición que dice en un momento determinado. Este momento determinado, chicos, ha cambiado. ¿Y cuál es la variable? ¿Qué es lo que ha hecho cambiar este momento determinado? El cambio climático. ¿Mm? Lo que es el cambio climático ha modificado muchísimo esta situación. Y fíjense que lugares donde antes no existía sequía, hoy existe. Donde antes las inundaciones eran una vez al año, tal vez ahora hay más inundaciones o menos. Hay lugares donde en esta época del año siguen las grandes nevadas y grandes fríos, y estamos en primavera. Todo se ha modificado. Hay vientos que han cambiado, que eran en determinada época y ahora se están dando todo el tiempo. Bueno, todas estas situaciones, que yo estoy hablando de las de origen natural o socionatural, pero también están las otras, las tecnológicas, las antrópicas, las que, por otro lado, van generando situaciones en las cuales exponen a una población y se puede dar en cualquier momento. Fíjense que para construir un escenario de riesgo, se dice que es a partir de la interacción entre la amenaza y las vulnerabilidades que hay en el municipio. Las vulnerabilidades son siempre las mismas. Conocemos el detalle de qué llamamos vulnerabilidad. Es el grado de exposición, pero también el de preparación. Si yo pregunto, bueno, yo tengo un barrio que es vulnerable. Y yo pregunto, ¿cuál es el grado de exposición? Muy alto. ¿Y cuál es el grado de preparación? Acá está la pregunta interesante. ¿Ese barrio tiene ideas, sabe lo que va a hacer, lo que puede o lo que no puede hacer? Bueno, esto es importante. ¿Está preparado? ¿Alguien se ocupó? ¿Alguien trabajó con esa comunidad o nadie tiene mucha idea de lo que puede suceder ahí? La idea es de tener, cuando uno construye un escenario de riesgos, la idea es tener una visión global, tanto de una visión global de cuáles son las amenazas, de cuáles son las vulnerabilidades, cómo es la interacción. ¿Por qué digo para la interacción? Porque esa amenaza, que por ahí es importante, en un barrio vulnerable que está preparado, es diferente a esa misma amenaza en un barrio no preparado, porque el grado de exposición va a ser el mismo. ¿Cuál es el rol que tiene esa comunidad vulnerable en este escenario de riesgo? ¿Tiene algún rol? ¿Tiene conocimiento? ¿Sabe a quién llamar? ¿Sabe cuáles son las medidas, las primeras medidas? ¿Cuáles son las acciones? ¿Quiénes van a intervenir? Bueno, ¿cuáles son las prioridades? Esto es lo que uno debe estudiar cuando construye un escenario de riesgo. Y esto implica hacer un cuadro sencillo, empezar por acá. Amenaza, vulnerabilidad, el espacio geográfico, el tiempo. Esto es lo que ustedes van a tener que hacer como trabajo. ¿Cuál es la amenaza? ¿La vulnerabilidad solamente es de la población o la vulnerabilidad tiene que ver con las construcciones que hay en el lugar? Tiene que ver con la infraestructura del lugar. Tiene que ver con eh, los medios de vida que tiene esa comunidad. El espacio geográfico es solamente un barrio que se afecta, son dos barrios, es toda la localidad, o no se afecta el barrio, pero quedó interrumpido las rutas, los accesos, o algo pasó de manera que el pueblo quedó aislado. ¿En qué tiempo? Bueno, la temporalidad es importante tenerla en cuenta. ¿Es la misma de siempre o se ha modificado? Giselle está levantando la mano. Giselle, te escucho. Hola, Mónica. Cuando te referís a interacciones, roles e interacciones de la población, ¿a qué te referís? Vuelvo para atrás. Cuando uno está construyendo un escenario de riesgo y está estudiando, yo puedo tener esta realidad. Puedo tener esta realidad. En ese lugar tenemos la inundación. A ver, vamos a pedirle al resto. Sí, vamos a silenciarlo. Ahí está. Puedo tener, vamos a suponer que puedo tener, vamos a poner un ejemplo sencillo, la inundación. Esto se da siempre. Ese barrio tiene una exposición muy alta. Ese barrio tiene preparación de manera que ellos interactúan, el barrio interactúa
con sus vecinos, con las autoridades, tienen una relación. Hay un diálogo, saben a quién pedir ayuda, saben que, por ejemplo, tal espacio tiene que estar limpio de basura, saben que tendrían que llamar a tal. Hay interacción entre esa comunidad y quienes tienen un rol dentro de la gestión de riesgo, o no hay ninguna interacción. ¿Por qué? Porque esto te permite ver cuál es prioridad, ¿no? Vamos a suponer que en esa situación, por X razones, hubo un problema y hay montañas de basura. Esto te va a afectar mucho más. ¿Cuál va a ser cuando construís ese escenario de riesgo, cuál va a ser la mirada que tenés que tener? ¿Qué tenés que considerar para decir, ¿por qué? Porque esto después tiene que ver con el planeamiento. Esto tiene que ver con los pasos que vas a dar en el planeamiento. Entonces vos, ¿cómo vas a identificar prioridades y cómo van a ser los roles? Esa comunidad afectada es una comunidad protagonista que interactúa con los demás o es una comunidad que está totalmente esperando que vengan otros y que no hay contacto, que esto es lo que sucede en general cuando uno trabaja en un escenario de riesgo. Lo que uno tiene que tener claro, que las personas no son objetos inanimados, son personas, son grupos, es comunidad, el cual yo tengo que tener un punto de contacto, tengo que tener comunicación, tengo que tener relación. Obviamente me voy a manejar con una comunidad, buscando que esa comunidad seguramente lo tiene, buscando sus líderes, buscando sus referentes barriales. A eso nos definimos cuando decir que cuando yo construyo el escenario, tengo que tener esta mirada, a ver si hay una interacción con esa comunidad o no la hay. No sé si se entiende, Giselle. ¿Sí? Bien, gracias por la pregunta porque eso también me permite explicarles. Cuando ustedes buscan esta información y nosotros le escribimos, ¿por qué empezar por buscar datos, ¿no? Buscar información y buscar datos y sumar información. Entonces, cuando yo miro la amenaza, cualquier amenaza que yo esté trabajando en mi localidad, en mi comunidad, en esa amenaza, yo estudié el origen de esa amenaza. Fíjense que antiguamente se hablaba de amenazas de origen natural, antes se llamaba antropogénico, que son antrópicos, ¿no? Hoy muchas de las cosas se han modificado. Mucho tiene que ver con lo socionatural, tiene que ver con esta interacción donde el ser humano, donde las personas han interactuado con el ambiente y lo han modificado. Yo tengo alguna información sobre la magnitud que tiene esa amenaza, tengo información sobre la frecuencia, cuándo se da, si esto se repite, si no es así. Nosotros, ¿por qué hacemos esto? Porque es fundamental identificar, estudiar, evaluar para determinar su potencialidad, su comportamiento y la posibilidad de que esto se transforme en un evento que pueda afectar y hacer mucho daño. Entonces, es importante toda la información y todos los datos que tenemos. Hay lugares donde esta construcción de escenario está muy bien realizada porque hay equipos técnicos haciéndolo. En otros lugares no lo hay. La planificación, sin duda, cuando trabaja, debe considerar todas las medidas y acciones para mitigar, para reducir los posibles efectos negativos. Y cuando hablamos de efectos negativos, tiene que ver con todas las cosas que afectan a la comunidad. Entonces, nosotros estudiamos las amenazas, construimos el edificio. Si tenemos información, si esa amenaza que estoy estudiando puedo medirlo porque tiene una escala, tengo información de en qué momento se define el impacto. A veces lo sabemos, nosotros decimos, bueno, en tal situación el impacto, fíjense lo que pasa acá. Esta es una imagen de un viento sombra, ¿no? Momento en que se define el impacto. ¿Cuál será el momento? Lapso, duración en la que se desarrolla ese escenario. ¿Cuánto dura esto? Magnitud de esa amenaza. ¿Tengo alguna forma, de medir esta situación? Bueno, esto es importante de investigar e incluso hay cosas que por ahí tengo organismos científicos técnicos que pueden estudiarlo y pueden
analizarlo con mayor detalle. Pero si no, si yo no lo tengo, yo he visto muchos lugares en el interior del país en la cual las personas tenían formas muy simples y muy sencillas que le permitían que cuando miraban su escenario pudieran definir el momento en que se definía el impacto y también todo lo que tenía que ver con la duración de ese escenario. Cuando ustedes, fíjense, estudian, ya estamos en esta construcción estudiando la vulnerabilidad. Bueno, esto sigue siendo, aunque no lo crean, el viento sonda. Una de las cosas que uno puede considerar, o debería considerar, es si esa comunidad es o tiene posibilidades de ser una comunidad resiliente. Esta palabra se utiliza muchísimo, esta palabra tomada de la física, que se aplica a un montón de aspectos. Pero para ser resiliente, significa que la comunidad, que la población está preparada, tiene una capacidad de adaptación. Pero esa preparación obviamente tiene que ver con experiencia, pero también tiene que ver con conocimientos. ¿Sí? Y a veces se cree que alguien es resiliente porque le pasó muchas veces lo mismo. Es decir, ser resiliente, adaptarse también tiene que ver, no solamente con la experiencia de haber pasado esta situación, sino con el conocimiento de cómo actuamos para seguir adelante en esa situación. En muchos lugares, esto nos va a decir que necesitamos un equipo. No es la Protección Civil la que sale a evaluar esto. Esto es trabajar con otros que habitualmente trabajan con la comunidad. Hay algunos factores de vulnerabilidad que distintos autores tienen en cuenta, pero estos son los que habitualmente deberíamos considerar. Unos son los que tienen que ver con lo físico, la construcción, la parte dura. ¿Por qué hablamos de la vulnerabilidad de la parte dura, de las ciencias duras, decimos nosotros? ¿Qué pasa? La otra semana teníamos una reunión con distintos colegios de abogados, de arquitectos, de ingenieros, ¿no? Y entonces ahí hablábamos de este tema, el tema físico. ¿Qué pasa con las distintas construcciones ante los distintos escenarios? Podríamos poner uno que ahora se ha modificado. Argentina, cuando hablaba de sismos, y teníamos el mapa de sismos, era muy diferente al actual. En el mapa actual, y esto lo dice un organismo científico técnico que es el INPRES, aparecen lugares donde antes no tenían sismos, como de nivel 1. ¿Y esto qué significa desde los factores de vulnerabilidad? Ahí sería interesante de lo físico pensar si esos lugares, aunque tengan sismo 1, alguien pensó en una medida sismo resistente. Probablemente no. Bueno, esto que dice factores de vulnerabilidad, ustedes van a ver que hay en construcción, hay lo que se llama construcción seca, ¿no? Que es otro tipo de construcción que se utiliza en muchos lugares. Pero ¿cómo es su vulnerabilidad frente a vientos huracanados en el sur del país, por ejemplo? Esto sería interesante pensarlo. Factores que tienen que ver con lo ambiental, lo ecológico, obviamente lo económico, lo social, lo educativo, político, institucional, cultural. Siempre que hay una situación de emergencia o de desastres, todos estos factores se ven afectados. Se ve vulnerada la economía de esa comunidad, la sociedad, la cultura, la educación, todo se ve vulnerado. ¿Cómo hacemos? ¿Y qué cosas consideramos dentro cuando estamos construyendo? Todo esto está en algún lugar. ¿Por qué? Porque esto sí tiene que ver después con el planeamiento. Cuando yo digo que está vulnerada la situación educativa y después elijo para dar respuesta una escuela como lugar de albergue, ahí estoy en contra de todo lo que debo hacer. ¿Se entiende? Entonces, es importante que esto se hace antes, no después. Cuando hablo de la descripción del área geográfica, si yo estoy hablando del barrio, del municipio,
Siempre digo que hay que tener mapas catastrales que nos muestran cómo es el barrio, cuáles son sus características, las manzanas, si tengo zona urbana, semiurbana, semirural, qué variables tengo. Hay lugares que tienen, no me sé el nombre, pero el municipio es amplio y tiene como determinados, no son centros, pero que dependen de ellos, localidades que dependen de ellos. Bueno, todo esto, ¿hay información? ¿Hay algún documento que me dé esta información? ¿Hay documentos históricos? La historia de hay memoria colectiva. Hay muchas cosas que también las personas conocen y no están en ningún lugar. Hay grupos focales que saben esto. Y por otra parte, otro aspecto de ese escenario tiene que ver con cuánto va a durar en el tiempo. Fíjense esta foto, cuántas cosas dice. Si estoy mirando el tiempo. A ver, ahora les voy a preguntar a ustedes. ¿Qué creen que dice esta fotografía respecto a la duración de este escenario? ¿Qué se estarían preguntando ustedes como personas que hacen gestión de riesgo? A ver, escucho alguno. Ariel Pereira. Ah, bueno, Germán Acuña, ahí levanto la mano. Después le voy a preguntar a Ariel. ¿Germán? Sí, Moni, este es nuestro tema. Acá en la provincia de Mendoza estamos, hasta el día de ayer tuvimos vientos sonda, todo el fin de semana. Eso lo que implica, la imagen explica que la duración ha sido muy larga y ha ocasionado que la gente que circula por las calles, por las rutas, no toma la conciencia de esperar, detenerse y esperar que las ráfagas de viento sonda o la velocidad que lleva ceda un poco. Eso es es la mala costumbre que tenemos acá, no detenernos en este caso. Seguimos circulando como si no pasara nada. Y muchas veces la visión se llega al punto cero, según en la zona que así esté siendo afectada. En este caso parece que es una zona rural, por lo que veo la línea es en ruta 7, por el tipo de colectivo de la línea de colectivo. Lo que ocasionó fue un accidente vial con pérdida posible de personas por por la mala costumbre que tenemos de no querer detenernos. Perfecto. Gracias, Germán. Le vamos a preguntar a Alberto Aguirre, que también es de ECUO de Mendoza. Alberto. Bueno, buenos días, Mónica. Sí, efectivamente, ese accidente se desarrolló en la zona de San Martín, Mendoza. En esa oportunidad, la ráfaga de lo que fue el viento sonda fue en duración corta respecto a otros escenarios de viento sonda que hemos tenido. Puntualmente, ese accidente se desarrolló debido al fuerte viento, pero también a la contribución de lo que ven a las espaldas de la imagen, que es una plantación que en ese momento estaban trabajando, y con el fuerte viento sonda, bueno, disminuyó considerablemente la velocidad, la visibilidad. En ese accidente hubieron varios fallecidos y bueno, muchas personas con politraumatismo que debieron ser trasladadas, pero sí, fue durante el viento sonda, que si mal no recuerdo fue el 21 o 22 de julio de este año. Perfecto. También aclarar, Mónica, que se están dando situaciones respecto al viento sonda en nuestra provincia, que tenemos presencia de viento sonda en épocas donde nunca teníamos o era muy poca la probabilidad. Hoy casi todo el año tenemos situaciones de viento sonda. Creo que Bien. para esto también sería importante realizar una planificación correspondiente para que cuando esté previsto este tipo de eventos, por ahí informar a la población con un poco más de anticipación. Bien, mira, justo diste en la tecla porque necesitaba que alguien diga lo que acabas de decir. Hablamos de amenaza. ¿Cuál es la amenaza? El viento sonda. Mendoza siempre tuvo viento sonda, sí. Pero fíjense la variable. Hablamos de vulnerabilidad, hablamos del lugar y del tiempo, ¿no? El tiempo cambió. Él dijo, ahora se da casi todo el año. ¿Qué quiere decir? Que
hay cosas que se modificaron y que esas modificaciones hace que nosotros tengamos que volver a estudiar, porque si tenemos que planificar y tenemos que dar respuesta, hay cosas que tenemos que hacer de antemano, que a lo mejor en otro momento no las teníamos porque no se daba así. Bueno, esto hace que si yo tengo un escenario armado, eso lo tengo que revisar constantemente. Hay lugares donde el escenario es más estable, como que se mantiene siempre igual, pero hay otros lugares donde esto es muy cambiante. Esto es lo que pasa en Mendoza y en muchísimos lugares. Y mucho tiene que ver el cambio climático con esto. Esto ha logrado cosas que antes no pasaban. Bien, gracias a ambos por la participación. Duración, momento, ¿incide en la evolución y en la gravedad de los daños potenciales? A ver, ¿qué creen ustedes con lo que contó recién nuestro compañero? ¿Incide esto? Lapso. Sí, ¿quién está hablando? Hola, Moni. Sí, Yo creo que el tiempo incide, obviamente, porque ya no es solamente el viento sonda, sino pasa a ser otra emergencia. O sea, como que se va totalmente. complejizando por, bueno, la falta de visibilidad, ya provoca accidentes, el tráfico se demora, ya hay otros factores que se involucran en la emergencia, obviamente, y bueno, se complejiza, por Esto es decirlo de una como manera. que a partir de un escenario parecería que se van desencadenando otros, ¿no? Claro, Dice, lapso, ¿incide en la duración y en el cálculo de recursos previstos? Esta es una pregunta que nos deberíamos hacer, porque cuando nosotros planificamos, tal vez los recursos sean uno. ¿Qué pasó cuando este lapso de duración se modifica? Bien, y por supuesto que cuando nosotros vamos a trabajar con escenarios, hay algo muy importante a tener en cuenta. Observar el tipo de infraestructura en el área geográfica identificada para el escenario. Esto es importante no dejarlo nunca de lado. Analizar la inversión en infraestructura de acuerdo a la evaluación del impacto potencial. ¿Qué quiere decir esto? Es pensar, esta es la infraestructura, ¿qué pasa con el viento sonda? ¿Lo afecta? Si hubiera que hacer obras o cambios o arreglos, ¿esto de qué manera va a afectar a la vida de esa comunidad? Calcular la probabilidad de que ocurran daños sobre personas, bienes, infraestructuras y economías regionales. Bueno, el escenario de riesgo te permite todo esto, pero vos ese escenario lo podés utilizar para reducir riesgo o, en este caso, lo vamos a utilizar para el planeamiento para la emergencia, o sea, para dar respuesta. ¿Sí? Esto es un poco la idea de por qué pensamos en un escenario. Bien, y ahora les pregunto a todos antes de irnos. Bien, cuando nosotros hablamos de escenario, le vamos a preguntar a Oscar Miranda, ¿qué cosas te surgen de un escenario de riesgo de tu localidad? ¿Qué cosas inmediatamente pensás cuando pensás en un escenario considerando la amenaza a la vulnerabilidad, el tiempo, el tiempo que se puede producir y el lugar? ¿Qué es lo primero que vos considerás o lo que mirás en un escenario? Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Te escuchamos bárbaro. Bien, bueno. Bueno, un escenario de riesgo, ¿qué es lo que yo primero observo? Sí, Bueno, obviamente, hablar de un escenario de riesgo, estamos hablando de una zona ya delimitada, de un tiempo determinado, de una amenaza determinada. Así que, bueno, lo más importante es trabajar sobre la vulnerabilidad, me parece. la vulnerabilidad. Vos lo primero que mirás es la vulnerabilidad. Bien. ¿Por qué mirás como primer cosa la vulnerabilidad? Y es donde yo más fuerte tengo que trabajar. Por ejemplo, Bien, si yo lo tomo como un escenario de riesgo donde yo, es muy común acá en donde yo vivo, que es la inundación. Yo no puedo evitar que llueva, no puedo evitar que el río se desborde,
pero sí puedo trabajar sobre la vulnerabilidad para disminuir, digamos, el riesgo. Perfecto. Gracias. Le voy a preguntar a Juan Cáceres, que es de Cava, ¿qué es lo que mira cuando mira un escenario de riesgo? Cava tiene escenarios muy interesantes, de todo tipo, pero ¿qué es lo que él mira cuando mira o estudia un escenario de riesgo? ¿Está Juan por ahí? Ahí está, se está cambiando de lugar. Hola Juan, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, lo que miramos es la población y depende de lo que suceda. Si es una inundación, se mira eso más que nada. La población de Cava, ¿qué característica tiene? Además de la población que vive. ¿En qué sentido? Disculpame, preguntarme porque no te entendí eso. Porque Cava tiene una cantidad de personas que viven fija, pero ante cualquier escenario, ¿qué pasa con otro montón de gente que ingresa? Porque es una situación muy particular, hotel, entran millones de personas por día. Ah, sí, es el movimiento de gente que hay. Es diferente también en los medios de transporte también, cómo funcionan, si están bien, están en orden. Y bueno, Claro. hay lugares vulnerables y hay otros que no. Perfecto. No Esto, se escucha bien. sí, esto que es una característica propia de Cava, yo le preguntaba qué es lo que miran, obviamente la vulnerabilidad, la población, pero en Cava además tiene otra característica, la cantidad de personas que ingresan a diario ante una situación de emergencia. Y él decía, Juan, decía, por ejemplo, una de las cosas que miramos es el transporte, en qué se transporta y cómo afecta esto. Esto es importante cuando uno mira el escenario. Bien, fantástica. Y voy a preguntar a alguien que no tiene nada que ver, que está bien en el sur, que es Bárbara Marquesín, que mira de un escenario, porque ella maneja otros escenarios, que son las escuelas. Las escuelas es un excelente lugar para mirar un escenario. ¿Qué es lo que observa cuando está pensando en la construcción de un escenario de riesgo? Hola, bueno, coincido con mi compañero Oscar que lo que miramos es la vulnerabilidad. En este caso, toda la comunidad educativa, ya sean estudiantes, porteros, docentes y demás, y yo creo que tener en cuenta la percepción del riesgo y poder identificar las amenazas dentro de las instituciones y la afuera geografía, por ejemplo en Ushuaia, están las escuelas emplazadas en pleno bosque nativo, dentro de un ecosistema con mucha vegetación y, por ejemplo, el incendio forestal interfaz, es una amenaza latente, además de la amenaza sísmica y demás. Pero yo miraría mucho la vulnerabilidad educativa, ¿no? El desconocimiento justamente de que tenemos un nivel de exposición del cual no somos conscientes, por ejemplo, en este caso, el incendio forestal. Entonces creo que es fundamental esto de educar en prevención y identificar esas amenazas. Y para poder identificarla hay que hablar mucho desde la prevención y la preparación para hacernos conscientes de ese nivel de exposición. Yo creo que es lo fundamental. Gracias, Bárbara. Bueno, como pueden ver, todos nosotros, cuando construimos un escenario de riesgo con mayor, con menor detalle, todos tienen alguna idea de cómo se construye un escenario. Es desde lo teórico, todo el mundo tiene. Lo que no siempre ocurre es que uno lo haga, tipo, lo tengo en el papel, lo tengo escrito, porque esto me va a ser como el material que yo voy a tener en cuenta para lo que voy a hacer después, que es la planificación. Por eso, esto es parte de la tarea, la primera tarea que hay que hacer. Ustedes pueden elegir un escenario y describirlo con la mayor cantidad de detalles posible, o pueden mencionar todos los escenarios que tienen. Es muy importante que en esta instancia, por lo menos en línea general, tengan idea de todas las amenazas que hay en su localidad, en su jurisdicción. Y después, cuando hablen de vulnerabilidad, recuerden que si bien, según el tipo de amenaza, por ahí en alguna algo es más importante que en otro, pero hay temas que son comunes a todos. Y esto es importante que figuren dentro de la vulnerabilidad.
Lo que sin duda se va a modificar es el tiempo en que se produce cada cosa, y en algunos lugares lo que sí se va a modificar también es el lugar donde se produce dentro del municipio. En algunos afectará a todos, en otros afectará a menos. Pero esta idea, que es el punto de partida, es lo que nosotros tenemos que hacer para la próxima clase. Ahora vamos a hacer 10 minutos de receso y en 10 minutos continuamos.